Y bueno, Leti, Giancarlo y esta Carlita, bueno, les pido que estén orando también por ellos, cuestión de salud, parte de ellos, así como por Álvaro, Tania, su bebé. Y bueno, me faltan más familias, Débora, Miguel, ¿verdad? Y Carlitos, que puedan estar orando también por la salud de Miguel, así como de Débora, que no se encuentran bien ahora de salud. Y que Dios también pueda estar bendiciendo a Luis, a Gema, a sus niños de igual forma, a José y a su hijita también, que Dios pueda estar bendiciendo a Mía, que Dios pueda estar obrando en cada una de sus vidas. Y cuando vemos así de repente que no hay, es bueno que podamos estar en su momento saliendo de este lugar, teniendo una llamada por teléfono, hablando a las personas, al pendiente unos de otros, ¿verdad? Si bien es una labor pastoral, lo sabemos, pero es hermoso que podamos, quizás un WhatsApp, por ahí anima siempre mucho. Así que vamos a comenzar en esta hermosa mañana con nuestro estudio de la palabra de Dios en 1 de Timoteo. Acompáñenme, por favor. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo del 11 al 19. Perdón, del 11 al 21. Vamos a estar terminando esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo del 11 al 21. Bien, dice así la palabra de Dios. Acompáñenme con su vista, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y terminando de hacer la lectura, oramos a nuestro Dios. Dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y sea el que nos abra el entendimiento y el corazón para aceptar y practicar toda la verdad que tú nos quieres exponer hoy, Señor. Te ruego que tú suplas cada necesidad que hay en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos en sus vidas, y que tú, Señor, seas el que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir a través de tu palabra. Te agradecemos por ello y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver 6 características o cualidades de un hombre de Dios. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de lo que Pablo le decía a Timoteo acerca de cuidarse de la avaricia, recuerdan, de cuidarse del amor al dinero, de cómo esto transforma nuestras vidas y va cambiando nuestras prioridades. Y cuando ponemos en primer lugar estas cosas, entonces viene a ocupar el lugar que Dios debe ocupar. Recordemos que las riquezas nos dan una seguridad quizás como la que Dios en su momento puede darnos, o podemos confundirla como la seguridad que Dios nos da. Y si tenemos dinero, entonces estamos contentos. Si tenemos dinero, lo buscamos y lo poseemos, entonces tenemos seguridad y confianza y pasa a ser un segundo Dios en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado con el amor al dinero, ¿verdad? Raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino la actitud hacia
hacia esa cosa. Así que después Pablo va a escribir esto y va a decir: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. La primera característica, mis hermanos, de un hombre o una mujer de Dios que se va a conocer de esa persona es que huye. Y tú dices: caray, ¿cómo que huye? ¿Cómo se le va a conocer a un hombre o a una mujer de Dios? Una persona que huye. ¿No se le dice más bien cobarde a esa persona? Y tú dices: bueno, los parámetros del cielo son diferentes a los parámetros del mundo. Y los parámetros del cielo nos van a decir: si tú quieres ser un hombre y una mujer de Dios, necesitas huir. Y Pablo le decía a Timoteo que huya. ¿Pero de qué cosa le estaba diciendo que huya? Bueno, el contexto lo va a mencionar y lo va a hacer muy claro. Que huya del amor al dinero, de la avaricia en el corazón, que huya de la falsa enseñanza y de lo que se viene enseñando en toda esta carta de 1 de Timoteo, lo que le ha venido hablando, ¿verdad? Dice: huye. Huir, mis hermanos, es una acción y una decisión violenta. La decisión de tomar la precaución de ver que hay algo peligroso adelante y correr inmediatamente. Yo pensaba y quisiera preguntarte, si tú estuvieras en tu escuela, no sé, quizás en tu trabajo con tus hijos, y estás ahí con ellos y te dicen que va a haber un temblor, ¿verdad? O un terremoto, y te dan esta alerta, ¿qué harías? Quizás sería ponerte en un lugar seguro, ver por la seguridad primero de tus hijos o de tu esposo o de tu esposa, salir a un lugar correcto. Si estás encima de un edificio altísimo, ¿verdad? Como las Torres Gemelas en aquel tiempo, o un edificio aquí como el Hotel Rio que conocemos todos aquí en Guadalajara, sabrías que no me puedo quedar aquí, necesito salir corriendo porque va a haber un terremoto. En Japón, en Indonesia y en estas ciudades que han sufrido grandes tsunamis, tienen ya este tipo de sistemas donde antes que llegue el tsunami y todo el agua a estas ciudades, ellos tienen unas sirenas que desde que sucedió el terremoto en el agua, en el mar, empiezan a sonar estas sirenas. ¿Y qué crees que hacen? Ellos en el momento no siguen comiendo, ¿verdad? Si la hora de la comida, no siguen durmiendo o viendo la película, sino que lo que hacen es inmediatamente levantarse e ir a lugares altos o lugares de refugios que ellos conocen. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo y le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Esta acción, mis hermanos, pone en evidencia de que hay un peligro inminente para Timoteo. ¿Y cuál era? Bueno, el amor al dinero. Él estaba en Éfeso. Éfeso era una ciudad donde se movía el dinero rápidamente, donde existía la mercancía, ¿verdad? Los ídolos de la diosa Diana, había lógicamente agricultura, pesca, ganadería, me imagino todo esto que conocemos, pero necesitamos estar atentos, hermanos, así como Pablo le decía a Timoteo en aquel tiempo: cuídate, Timoteo, de poner tu esperanza en estas cosas. Y me imagino quizás a un Timoteo pensando: pero es que no tengo pollo como ellos tienen pollo, y yo quisiera comer pollo, a mí me toca nada más frijoles, ¿verdad? Yo quisiera, como los ricos que están ahí en Éfeso, tener también estos carruajes grandísimos y hermosos. Pero Pablo le dice: huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Si quieres ser un hombre de Dios, si quieres ser una mujer de Dios, tienes que huir. ¿Por qué? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, vamos a buscarlo, por favor. Y si alguien lo tiene, ya sea hombre o mujer, puede leerlo en voz alta, por favor, de ahí desde su lugar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, esta acción de huir, mis hermanos, pone en evidencia que no somos lo suficientemente fuertes para permanecer en un lugar donde estamos o vamos a ser tentados. Porque si tú crees que permanecer en el lugar, como decían coloquialmente, voy a buscar una tentación para vencerla, estaban equivocados. Porque si tú permaneces en el lugar de la tentación, lógicamente vas a caer. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Porque el adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y ahí en esa lista estamos tú y yo. Estamos tú y yo en la batalla verdadera donde estamos siendo tentados. Y Pablo dice: huye de estas situaciones, huye de la tentación, de la avaricia. Hay una diferencia marcada, mis hermanos, y definida y profunda entre quienes tienen una posición en Cristo a quienes no la tienen.
entre los creyentes y los no creyentes. Los no creyentes lógicamente están muertos espiritualmente, lejos de Dios, lejos de los pactos, lejos de un Espíritu Santo redarguyéndoles en su corazón. Pero tú y yo, la diferencia que nos marca es que teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones podemos tomar la decisión profunda y correcta de decir: yo huyo ante la tentación. ¿Sabes? Hoy en día anda en boga de muchas personas, dos jugadores de fútbol que están en las fuerzas básicas, uno en los Estados Unidos, es mexicano, olvidé ahorita su nombre, y otro que es de España, está en el fútbol de Barcelona, y dicen que son las próximas figuras en el fútbol internacional. Ya tienen ellos, comenzaron de 12 años, grababan, y como un Ronaldinho en su momento, o como un Messi también en su momento, lo veían desde chiquitos cómo jugaban. De esta misma forma ahora los están proyectando a ellos y van a ser las grandes figuras. Pues bravo por un mexicano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto? Estos jóvenes empezaron a ser vistos y los veían y se caracterizaban, los veían y decían: esta persona tiene un futuro grande en el fútbol. Entonces lo empezaban a agarrar y lo patrocinaban. Así de igual manera en muchas otras disciplinas o en muchos otros lugares, grandes empresarios y personas empiezan a ver y le ven la zanca al pollo, como dicen bien ahí coloquialmente. ¿Qué dicen? Esta persona tiene algo especial, esta persona va a ser grande en esta área. Bueno, de la misma forma nosotros tenemos que ser caracterizados como hijos de Dios para poder decir: wow, él es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque huye. ¿Sabes? Compartiendo con un pastor que no es de aquí, platicábamos un poco y me decía, hubo un momento donde iba en el camión y iba sentado allí, iba pensando en las cosas ministeriales que tenía que hacer, y se subió una mujer con minifalda, con un escote muy grande, dice, y ella no podía sentarse, yo iba sentado atrás y se puso al lado mío y empecé a tener tentaciones en mi mente y en mi corazón. ¿Y qué fue lo que hiciste? Y me dice, inmediatamente tomé la decisión, faltaban como unas 15 cuadras para llegar a mi destino, timbré y me bajé. Yo así de, bueno, yo me quedé así, yo dije, la verdad como que, dentro de mí pensé, está siendo un poco extremo este pastor, ¿no? Pero después había otro pastor también con el cual platicaba y me decía cuando tenía tentación en su vida, en su mente, él se ponía a orar en el momento y realmente yo lo veía y oraba en el momento y cerraba sus ojos y oraba. Yo así me tocó verlo algunas veces y yo decía, pues ¿qué le pasa? ¿Se hace el mega espiritual o qué onda? Pero después me acerqué y sabía que estaba teniendo luchas y él en su momento oraba en donde quiera que estuviera. Otro que conozco también me decía que cuando andaba en tentación o sentía esto de poder pecar delante de Dios, él estando quizás solo en casa, entraba a la regadera y se mojaba con agua fría, se metía a bañar con agua fría, aunque ya se había bañado, ¿verdad? Y en otras situaciones salía de casa y se ponía a caminar alrededor, quizás varios kilómetros, y yo decía, bueno, son cosas muy extremas, pensaba yo, pero entiendo ahora en la vida de estos hombres que ellos pudieron entender este principio, y una característica de un hijo de Dios es que huye inmediatamente. Ahora, ¿cuáles son las tentaciones a las que tú y yo estamos expuestos día a día? Como mujer, obviamente, quizás como varón yo no puedo entender completamente todas las situaciones a las que tú eres expuesta, pero quizás como varón yo sí puedo entender a los varones, a las situaciones en las que estamos siendo expuestas nosotros. Pero el punto aquí es, ¿estás huyendo de la tentación o permaneces en ella para ver si logras vencerla? Y caemos nuevamente en la trampa de Satanás y volvemos a pecar en contra de nuestro Dios. Cuando Pablo habla y dice huye, nosotros podemos pensar en nuestra vida práctica, ¿huir de qué? Bueno, la palabra de Dios dice de la avaricia. Significado de la avaricia, escúchelo mi hermano, es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Pablo presenta el contraste, mi hermano, entre los que están contentos con el sustento y el abrigo y los que quieren enriquecerse. Pablo había dicho, con sustento y abrigo estemos ¿qué? Contentos. Entonces, la persona que tiene sustento y abrigo está contenta, ¿verdad? Pero aquellos que tienen más que sustento y abrigo ya se les llamaba ricos en aquel tiempo.
Aquellas personas que ya tenían un poquito más que abrigo y sustento ya se les llamaba ricas. O sea que usted y yo, mis hermanos, nos sentimos bien paupérrimos, pero realmente somos ricos. ¿Tiene usted un auto? Gloria a Dios. ¿Tiene usted un techo? Gloria a Dios. ¿Tiene usted un ingreso fijo? Gloria a Dios. ¿Tiene usted hijos? Usted es rico en el Señor. No, pero es que pues yo no tengo, y tenemos la mentalidad quizás a veces por la cultura en la que crecimos, que todo lo vemos pobres, no podemos avanzar más allá y creemos que quizás el tener un poco más es pecado, y no es así. No es así. Pero sí nos manda la palabra de Dios a huir de esta situación de la avaricia. Dios te proveyó de todo lo que tienes, gloria a Dios, pero si está en tu corazón siempre un poco más, y un poco más, y vamos por más, y tu familia, como hablábamos la vez pasada, está siendo perjudicada, tu tiempo con el Señor, tus cosas o prioridades personales están siendo perjudicadas, aguas, porque quizás hay pecado de avaricia en tu vida y necesitas huir de estas cosas. ¿Qué es? Déjalas. Es que son 300 pesos más, no importa, déjalos. Vale más el tiempo con tu esposa, vale más el tiempo con tu esposo, con tus hijos, con el Señor, lógicamente. Así que huye de la avaricia. Mateo 13:22 dice el sembrador, ¿verdad? Que sembró entre espinos, y dice la Biblia que este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces la palabra de Dios se hace infructuosa. Si la palabra de Dios está llegando a tu corazón, pero tienes este pecado, avaricia en tu vida, dice la palabra de Dios que la misma palabra se va a hacer infructuosa en tu vida. O sea que puedes estar recibiendo mucho, pero no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocupando en tu corazón en primer lugar. Y quizás la avaricia se puede disfrazar mucho en el trabajo, ¿verdad? Les compartía yo que en el Uber es un viaje más, y un viaje más, y otro viaje más, y mi esposa me espera a las 10 de la noche y llego a la 1 de la mañana. Me dice, te dejé la comida en el microondas. Y yo, pero es que eran 300 pesos más. Sí, pero yo había quedado con ella para tomarnos un té, ¿no? Así que, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en tu familia? Huye de la avaricia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Muchos pecados perjudican el cuerpo, mis hermanos, pero en la fornicación el cuerpo mismo es el instrumento que se usa para pecar. Así que huyamos de la fornicación. La fornicación sabemos que es tener relaciones sexuales antes de matrimonio. Y esto es pecar delante de Dios, fornicar de esta forma física, pero también hay una fornicación espiritual. ¿Y cuál es esta? La que nadie ve, la que los fariseos llamaban, bueno, yo no he tocado mujer, sí, pero Cristo dijo que si ves a una mujer codiciándola ya en tu corazón, adulteraste ya con ella. De igualmente las mujeres hacia con los hombres. Huyamos, mis hermanos, de estos pecados ocultos que nadie puede ver, pero que Dios sí conoce. Huye. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios? Huye de estas cosas. ¿Qué plan vas a poner o vas a preparar en tu vida para empezar a huir? ¿Qué plan voy a poner y voy a preparar en mi vida para empezar a huir? ¿Sabe? Ya me bañé muchas veces con agua fría. Y gloria a Dios porque me sirvió el ejemplo de este hombre. Ya me salí a caminar muchas veces y tengo que tomar cada vez más precauciones. ¿Y qué cosas? Qué mejor también el cuerpo de Cristo cuando se acerca y te dice, ¿sabes? Quizás, no quiero juzgarte, pero quisiera animarte en algo. Yo veo esto en ti. ¿Tú qué ves? Animarnos unos a otros. Porque no somos perfectos, ciertamente. Porque no somos infalibles. Estamos en esta carne, nos corre sangre por las venas. De seguro están pasando estas cosas en tu vida. Pero ¿qué plan vas a poner para poder estar huyendo? Tiene que haber un plan de escape rápido, constante, inminente. Huye de la fornicación. Tenemos un ejemplo de Génesis, en Génesis 39:12, dice, a ver si ustedes, lógicamente se les va a venir a la mente, dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No hay otra mejor manera, mis hermanos, tratar la fornicación, tratar la avaricia, tratar el adulterio, tratar los pecados sexuales que huyendo. Los pecados de la mente y del corazón, trata de someter un poquito tu cuerpo y disciplina tu mente. Si voy a pensar, bueno, ¿qué hago para no pensar? Memorizo la palabra de Dios, me sirve, lo hago. Ahora es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a poner este plan de acción?
Voy en la calle manejando, tengo 3 espejos retrovisores, veo a una mujer en la calle y ¿qué hago? No la volteo a ver la primera vez, pero tampoco la segunda, ¿verdad? Cuando pasa. Como mujeres, cómo está la lucha en su mente y en su corazón, con sus palabras, en sus pensamientos. No las palabras audibles, sino las palabras internas que se expresan en el corazón, los pensamientos que sin duda dejan la santidad de lado. José salió y huyó. La mujer, quizás una de las mujeres más hermosas en Egipto, le dijo, lo asió y le dijo, duerme conmigo. O sea, no es que José andaba de coqueto, no es que José andaba ahí buscándole 3 pies al gato con otras mujeres. José estaba haciendo lo que se le había mandado y aún no entendía el propósito de Dios, pero en medio de esa prueba y esa situación se le presentó la tentación. Y José pasó la prueba. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Huyó y salió corriendo. Aunque la mujer le rompió las vestiduras, pero él tomó una decisión definitiva, algo tajante, y dijo, yo voy a huir. Esto es lo que define a un hombre y a una mujer de Dios, a un cristiano ordinario. Tú quieres ser un hombre y una mujer de Dios, huye, enfrenta, ¿verdad? ¿Y qué es la manera de enfrentar? ¿Cómo? Huir, ¿verdad? Y alguien te va a decir, qué cobarde eres, o sea, ¿a poco te da miedo? ¿No eres tan hombrecito como para venirte conmigo? Quizás las mujeres, eso pueden ser sus expresiones, o tus amigos. ¿A poco eres tan de doble, verdad? Capaz que estás saliendo del ropero y nadie va a entender esta parte. Pero esto, no estamos siendo medidos a los valores del mundo, estamos siendo medidos a los valores del cielo. Y en el cielo Dios dice, este es un hombre y una mujer de Dios. Así que, hermanos, huyan sin duda. 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El contexto de esto, mis hermanos, era lo que sacrificaban a los ídolos. Los sacrificios de carne, los sacrificios de animales que eran sacrificados a los ídolos. Y Pablo dice, ustedes no se contaminen con estas cosas, porque lo sacrificado que ellos sacrifican es sacrificado a los demonios. Pero vosotros no os ensuciéis con estas cosas. Huyan de la idolatría. Hermanos, es tiempo de poner práctica todas estas cosas. Son enseñanzas muy prácticas. ¿Cuál es el ídolo que tú tienes hoy en tu vida? ¿Puedes ponerle nombre? ¿Puedes ponerle nombre? Claro que sí. Quizás pueda ser una persona, quizás pueda ser un artículo, quizás pueda ser la música, quizás pueda ser tu pareja, pero tenemos que huir de la idolatría. A los ídolos se les idolatra, pero a Dios solamente se le adora. Y Dios es digno y único de recibir nuestra adoración. Bien, hermanos. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La palabra de Dios habla de muchas huidas. Entonces, mis hermanos, nosotros quizás estamos acostumbrados a permanecer, a indagar, ¿verdad? A quedarnos, a experimentar. Déjame probar, a ver de qué se trata esto. No, huye de ahí. Porque sin duda, aunque no caigas de manera explícita en algún pecado, el pecado mismo te va a alcanzar de alguna forma y queda grabado en tu mente y en tu corazón algún concepto, y queda grabada en tu mente y en tu corazón alguna palabra o alguna situación o algún ejemplo, y eso tarde que temprano lo vas a llevar a la práctica. Por eso no es cualquier cosa, necesitas huir. Hay señal de alarma, es esa alarmita del Espíritu Santo que tienes en tu corazón y te dice, aguas. Huye, como dicen los argentinos, raja de acá, ¿verdad? ¿Qué plan vas a implementar? Después, mis hermanos, no solamente una mujer y un hombre de Dios se conoce por lo que huye, ¿verdad? Sino también por lo que sigue. La palabra de Dios dice ahí, y sigue y empieza a dar varias características: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Seguir, mis hermanos, significa correr tras, perseguir, buscar ansiosamente. Necesitamos seguir, número 1, la justicia. Seguir la justicia significa vivir en armonía con la voluntad de Dios, ser recto, ser justo en las cosas. ¿A quién de aquí le han pasado cosas injustas? Pero así injustas realmente, levante su mano. ¿Quién ha vivido aquí injusticias? Ahora, ¿a quién le prenden las injusticias? Levante su mano.
bueno, ya somos 4 o 5 por ahí. Hay quienes no, ¿verdad? Dicen, pues lo están pateando, no importa, que le sigan dando. Es más, yo voy también y, ¿verdad? Le doy. Hermanos, hay cosas en la vida que empiezan a suceder, de las cuales nosotros tenemos para echar o accionar. Y cuando tú ves una injusticia en tu vida, en la de tus hijos, en la de tu esposa o en el trabajo, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Hablas? ¿Gritas? ¿Te enojas? ¿Oras? ¿Cómo debo yo reaccionar ante una justicia? Orando, hablando, diciendo las cosas con mansedumbre, con templanza, con un control y dominio del Espíritu Santo. Pero si las cosas que tú ves injustas las tratas a tu manera, recuerda un versículo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu ira, mi hermano, por más que te encarnices, por más que digas, por más que levantes el puño, dice la palabra de Dios que jamás tu ira va a obrar la justicia de Dios. La manera correcta de enfrentar la injusticia es hablando las cosas. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí está el principio bíblico. Pero ahí es hablando de una manera correcta. ¿Cómo? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juancito, quisiera hablar contigo. ¿Podemos hablar un momento? No, que estoy ocupado. Bueno, ¿cuándo puedes? No, mañana en el café de la Flor de Córdoba. Bueno, ahí nos vemos mañana, porque capaz que Juancito no está acostumbrado a que le digan las cosas. Pero es decirle, Juancito, ven, ¿sabes? Quisiera decirte algo. He estado orando mucho por esta situación y he visto que se han cometido varias injusticias en el trabajo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Mira, eres mi jefe, te amo, te respeto, pero diste vacaciones a 4 o 5 personas que trabajábamos en el mismo puesto, que entramos en el mismo lugar, que tenemos las mismas circunstancias, y a uno nos diste 3 semanas y a otro les diste 10 semanas. Quisiera preguntarte por qué. No, mira, fíjate que ellos pidieron que así, que así. Y empiezas entonces a tratar esta injusticia de manera correcta, que es, ve y enfréntate con la persona, tú y él, hablando tú y él solos, ¿verdad? ¿Cómo no se enfrenta la injusticia? ¿O cómo no se enfrentan este tipo de cosas? Oye, ¿cómo ves? Fíjate que Sulanito y Perenganito dijeron esto y están diciendo, para mí que están súper mal. Está mal lo que, ¿sabe? Eso es murmuración y es pecado. Hermanos, siga la justicia de manera correcta. Cristo fue hecho justicia de Dios para nosotros y en nosotros. Dios envió a su Hijo para ofrecernos su justicia. La justicia de Dios para con nosotros, lo único que merecía era ira hacia con nosotros por nuestro pecado. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Busque, mi hermano, lo recto y lo equitativo siempre. Búsquelo. Esto es lo que Dios nos manda. Si ve injusticia, háblela, no se quede callado. Vea la mejor forma de enfrentarlo, pero no se quede callado, no tema. Sea recto y equitativo. La palabra de Dios nos manda esto. Después, número 2, la piedad. Significa, sigue la justicia, pero también sigue la piedad. Significa ser piadoso y temeroso de Dios. Alguien que está dispuesto a hacer la voluntad, cualquiera sea el pago, el costo o la circunstancia que vaya a vivir. Oye, ¿tú eres cristiano? Si dices que eres cristiano, te voy a matar. Y dices, híjoles, pues bueno, digo no para salvar el pellejo, pero si eres un hijo de Dios, no importa lo que vaya a pasar contigo. Dices, sí, soy hijo de Dios, y pácatelas, ¿verdad? Y dices, Señor, ya aparecí contigo aquí. Pero ¿qué pasa también con las cosas más sencillas? El hecho de recibir el bullying en la escuela, en el trabajo, con los vecinos. Oiga, ¿y usted qué es? Porque veo que usted tiene algo diferente. No, pues yo la verdad que oro mucho y hago mucha oración, pero nunca se define como cristiano. Nunca dice, soy un hijo de Dios, te invito a la iglesia, quiero orar por ti. Es más, déjame regalarte un folleto y compartírtelo. Gloria a Dios por esos hombres y esas mujeres de Dios que se caracterizan por seguir estas cosas, la piedad, pero también la fe. En este texto, como en Gálatas 5:22, mis hermanos, la fe que salva es la fe obediente, ¿verdad? La fe que salva es la fe que nosotros decidimos seguir y creer. Cuando nos dijeron que por nuestros pecados estábamos muertos, estábamos separados de Dios y que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos creer en Él y decidimos creer en Jesucristo. Sigue la fe en todas circunstancias, mis hermanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva.
pero también la fe que nos sostiene en esta vida, mis hermanos. ¿Cómo estás en tu vida de fe? ¿En qué cosas Dios te está demandando que hoy tengas fe y que tengamos fe? Bueno, por tus hijos, por su salud, por su vida, por sus situaciones que están viviendo o que van a vivir. Gloria a Dios, ten fe porque Dios va a obrar en ellos. Pero ¿cómo obra la fe? Creyendo simplemente. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Así de igual forma, tenemos que empezar a ver como Dios ve. No con nuestros lentes, no en nuestras circunstancias, como Dios ve. Y para Dios cosas que nosotros las pidamos, aunque nuestra fe sea como un granito de mostaza, dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos con fe, tenemos las peticiones que le hayamos hecho a Dios. Si pedimos con fe y conforme a su voluntad. Después el amor. Ese es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sigue el amor. 1 Corintios capítulo 13, ¿lo podías buscar, Mauricio, y leerlo fuertemente, por favor? Vamos a ver a qué se refiere con seguir el amor. La palabra amor, pues sabemos, significa el amor ágape, el amor de Dios, pero ¿hay amor en nuestras vidas? Vamos a observarlo. En nuestras relaciones. 1 Corintios capítulo 13. Ajá. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero hasta ahí está bien. Gracias, mi hermano. Sigue el amor. ¿Cómo estás en esta área, mi hermano? Mi hermanita querida, ¿cómo estás en esta área del amor? El amor de Dios hacia con las personas. El amor de Dios hacia con tu prójimo. Amarás al Señor, pero también el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que somos cuando no tenemos amor, mis hermanos, es como este tamborcito, es como el metal que resuena o címbalo que retiñe, que se escucha solamente así, de manera veloz, y después no permanece su sonido. No se encuentra más profundidad en él, sino que desaparece, se desvanece. Cuando no tenemos amor, pasamos a ser como esto. ¿Con quién tenemos que tener amor? Con aquellos que nos ultrajan, con aquellos que nos persiguen, con aquellos que no somos de su más alto ni mínimo agrado, ¿verdad? Que tú sabes quiénes son, le puedes poner nombre y apellido. ¿Se te vienen ya algunas personas a la mente? Con estas personas, cuando Dios dice, ama a tus enemigos, ora por ellos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Habla del ser, mis hermanos. Habla del ser. Las personas que Dios te ha puesto alrededor, ¿la estás amando? ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo ni se irrita, no guarda rencor, no guarda rencor. No guarda rencor. Hermanos, cuando Dios habla del amor, tiene una profundidad tan enorme que nos muestra lo que no es el amor, lo que somos cuando no hay amor, pero también lo que sí es el amor, lo vamos a ver ahorita. Pero el amor no guarda rencor. ¿Necesitas perdonar a alguien hoy en tu vida?
¿Qué personas te lastimaron quizás tan profundamente o te hirieron o que quizás estás tan dolido que no has podido perdonar? ¿Y qué es lo que te ata hoy en día y no te permite avanzar en tu vida cristiana? Y que Dios te manda que sigas. Sigue el no guardar rencor. Sigue el perdonar. Hay una persona que me dijo, ¿sabes? Hace mucho tiempo guardaba rencor con alguien y lo que hice fue lo siguiente. Y yo dije, a ver, espérame. Pues me senté y empecé a escuchar y me dice, fue tan profunda la herida, me la contó, la escuché, yo dije, esta sí es una herida. Esto fue algo bien difícil, me agarré llorando un poquito con él, hasta me dan ganas de llorar a mí, ¿no? Pero lo que hizo fue lo siguiente, agarró el teléfono a miles de kilómetros de distancia, habló y le dijo, hola, ¿cómo estás? Soy fulanito. La respuesta de allá para acá fue, hola, quisiera decirte algo, hace tanto tiempo pasó esto y me heriste de esta y esta y esta y esta forma y mi corazón ha estado sangrando hasta el día de hoy. Así literalmente estas palabras fueron las que les dijo. Dijo, quiero decirte que ya te he perdonado en el nombre de Jesús y quería decirte el dolor que me habías hecho, pero que ya te perdoné y que te amo con todo mi corazón y voy a estar orando por ti. En ese momento la otra persona en el otro lado, la línea de teléfono, también se agarró llorando y dijo que jamás había pensado que él había provocado esta herida en su corazón. Pero esta persona era el efecto que había guardado. ¿Cuál? Que había vivido todo este tiempo, durante muchos años, con esa herida profunda en su corazón. Las otras personas vivían su vida, estaban felices, pero en el momento en que se logró esta comunicación y él dejó ese rencor o esa raíz de amargura y decidió perdonar, simplemente bastó con una llamada telefónica. Hermanos, es un testimonio este varón de que se puede perdonar a alguien incluso en la distancia y no se necesita más que una llamada telefónica. Hoy escribíamos un WhatsApp y es más impersonal, ¿verdad? No, llame por teléfono, que se escuche, que pueda usted expresar y si puede viaje al lugar y arregle sus cuentas, porque esto es lo que lo va a liberar de todas esas situaciones del pasado, de pecado, de situaciones no resueltas. Usted necesita reconocer el dolor que hay por lo que le hicieron y le ofendieron y necesita decir, Señor, ayúdame a no guardar rencor, ayúdame a perdonar a mi hermano. Sigue la paciencia. Se trata de upomone, que se traduce por paciencia. Esto significa la paciencia que traen las cosas que suceden a nuestro alrededor, no las personas, sino las circunstancias. Fuiste chocado, te chocó un auto, no tienes trabajo en el momento, son circunstancias que pasan y Dios te pide, sigue la paciencia, sigue el upomone, lo que yo produzco a través de mi Santo Espíritu en tu vida y en tu corazón. Esto sigue. Entonces, Timoteo, si estás viviendo una situación que va y afuera de tus circunstancias, hay personas que están enseñando falsa doctrina, hay personas que están levantando falso testimonio contra ti, que te menosprecian, que te dicen que eres joven, que no puedes pastorear en una iglesia, que eres poca cosa. Considera la paciencia, síguela. ¿Saben? Me gustaban mucho las traes y cuando se trataba de seguir a alguien yo quería ser el que perseguía a todo el mundo y yo quería pegarle las traes y gozo de eso, ¿no? Cuando me tocan, así que si un día juegan a las traes invítenme porque lo voy a alcanzar y es algo de seguir a alguien con el deseo y todo de poder tocarle y decirle las traes. De esta forma, hermano, yo me enfoco un poquito de qué, de síguelo, sigue estas cosas, la justicia, la fe, el amor, la paciencia. Hermanos, es la resistencia que tenemos ante las circunstancias. Si tú resistes, ¿verdad? O si no, hay estas dos sopas. O te haces la víctima de las circunstancias, o decides tomar las circunstancias para crecer en tu fe. Ahora, no significa que no llores, no significa que no te quejes. Job se quejó, ¿verdad? En su momento hubo queja en su vida contra Dios. Personas que estuvieron también en su momento, no sé, los profetas que fueron, Isaías que fue perseguido por Jezabel, creo que fue, o Elías, no recuerdo. Bueno, ¿quién más tuvo persecución en su vida? David, por su mismo hijo, por Saúl también, que lo querían matar, y los mismos hombres decían, Señor, si es posible, lleva mi vida en este momento. ¿Estás pasando por una circunstancia muy difícil?
tanto como alguien decía que es como pasar el oro por el crisol, por el fuego, y que estás siendo pasado por ahí y no quisieras estar ahí, que sientes que tu alma se te está desgarrando, que sientes que tus pensamientos y lo que tú eres, lo que viviste, no vale para nada, que quizás llega el Satanás y te minimiza también por las situaciones y dices, ¿quién soy yo para estar aquí? Y te pasan quién sabe qué cosas por tu mente. En ese momento sigue la paciencia. ¿Qué significa? No significa sentarte y esperar, ¿verdad? Bueno, pues voy a ser paciente, pues que me caiga todo encima. No. Significa seguir, caminar, confiar en el Señor y decir, Dios mío, aunque las circunstancias estén ahorita en esta forma, yo necesito actuar conforme a tu voluntad. Eso es upomone. Pensar con la palabra de Dios. Y dile, Dios mío, aunque estoy en esta situación y aunque quisiera tomar yo las cosas o el control de todo, quiero aprender a tener paciencia en toda esta situación. Quiero aprender a tener paciencia en esta situación. ¿Qué me pides tú? Y vas a la palabra de Dios y Dios te dice, ama a tus enemigos. Y vas otra vez a la palabra de Dios y abres en el otro lado y dice, estad en paz con todos y seguid la paz, ¿verdad? Sin la cual nadie verá a Dios. Y sigues buscando en la palabra de Dios y en medio de todas las circunstancias Dios te dice, confía. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis, ¿verdad? Llamad y se os abrirá. Y te encuentras con ese versículo y tú dices, oh Señor, lo que me estás pidiendo. Yo creo que es una mezcla de todo esto. Paciencia va acompañada de fe, va acompañada de la virtud del amor, va acompañada de tu justicia, va acompañada de todas estas que estamos mencionando ahorita. Y por último, la mansedumbre, semejante a la longanimidad, o sea, gentileza. ¿Sabes? Para traducir esta palabra mansedumbre, imagínate que tú fueras Sansón, que tuvieras todo el poder y todo para hacer lo que tú quisieras, más fueras todopoderoso, y que con el solo hecho de pensar puedes desaparecer algo, hacer aparecer otra cosa, pero todo ese poder que tienes lo sometes bajo la voluntad de Dios. Todo ese poder que tienes lo sometes bajo los principios de la palabra de Dios. Y puedes hacer muchas cosas. Y puedes decir, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto, y voy a demandar, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y voy a regañar. Y tú dices, puedes hacerlo, sí. Tienes el poder para hacerlo también. La decisión aún más. Dios nos dio libre albedrío. Pero ojo, Dios te dice, sigue la mansedumbre. El hombre más manso sobre la tierra después de Jesucristo fue Moisés. Dice la palabra de Dios. Bueno, Jesucristo era Dios. Pero dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo, siendo Dios, siendo quien era, todopoderoso, omnisciente y omnipresente, se sometió bajo la voluntad de su Padre. Esto es mansedumbre, mis hermanos. Seguid siempre lo bueno los unos para con otros, la hospitalidad. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos capítulo 14, versículo 19. Primera de Corintios 14:1, seguid el amor. Segunda de Timoteo 2:22, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad. Primera de Pedro 3:11 dice, busca la paz y síguela. Hermano, no solamente nosotros tenemos que estar en esta dirección, tenemos que buscar que nuestros hijos, tenemos que buscar que nuestros hermanos, nuestros padres y nuestros sobrinos y nuestros nietos sigan estas cosas. Sigan estas cosas. ¿Se desvió tu hijo? ¿Se desvió tu hija? Enderézalo en el camino de la palabra de Dios. Está haciendo cosas que no tiene que hacer, con todo el amor. Dile, la palabra de Dios dice esto. Vas a hacer bien estar en los caminos del Señor. No, que no. Y una oveja, ¿verdad? Más parece cabra que oveja y empieza a morder y a patear así en tu casa, ¿verdad? Tu hijo o tu hija. Es en el amor del Señor. Te digo nuevamente, la palabra de Dios dice, deja, huye, corta con el pecado o haz las cosas mejor. Ahora, celebremos también las buenas, pero cuando sean las malas, dirijamos con la palabra de Dios, con disciplina del Señor, enseñemos, actuemos, hablemos las cosas con rectitud. Hay muchos de ustedes aquí, mis hermanos, que los conozco y me encanta porque muchos de ustedes hablan las cosas, dicen las cosas. Cuando hay algo incorrecto, no se quedan callados.
hablan con la verdad. Lili decía ahorita también, ¿no? Cintia también la conozco, que es otra las caracterizan. Laura, David, Mauricio, hay muchos aquí, mi mamá, todos, cada uno de ustedes que los conozco tienen estas características. ¿Qué es lo que hacen? Hablan las cosas, las hablan con mansedumbre, pero no hay injusticia en ellas. Entonces, síganle por ese camino. Y si, hermanito o hermanita, no estás por ese camino, enderézate. ¿Hay algo en lo que no está siendo recto o justo? Enderézate. No hay problema, pide perdón a Dios y busca seguir estas cosas. Después, mis hermanos, terminamos. Pelea. Dice ahí la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Dice 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, necesitamos pelear la buena batalla. ¿Qué es pelear una buena batalla? Algo bueno. Bueno, cuando nos ponemos la armadura de Dios cada día, nos disponemos a huir de todas estas cosas que hemos visto y a seguir la fe, la justicia, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Pero hermanos, necesitamos pelear de manera correcta, una buena pelea. Necesitas pelear, hermano, la buena batalla de la fe. Te encuentras en circunstancias no muy buenas o muy sabias, pelea la buena batalla. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme en el día malo. Dice, habiendo acabado todo, estad firmes. Esta es la buena batalla. ¿Cuál no es una buena batalla? Cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando ante cada situación que nos sucede en nuestra vida nos la pasamos pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero Dios te dice, pelea la buena batalla. Pelea. ¿Qué significa esto? Pelea en oración, pelea en hablar las cosas, pelea en perdonar a las personas, pelea en mantener una vida digna delante de Dios, que sea que le honre donde quiera que te encuentres. Dios te quiere usar, pero tú necesitas saber cómo pelear esta batalla de una buena manera. Después, no solamente una persona que pelea es una persona que se define como una persona, un hombre, una mujer de Dios, sino es aquella persona que también se aferra. Cuando dice echa mano de la vida eterna, se aferra a las cosas eternas, mis hermanos. Aférrate a las cosas eternas. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios? Echa mano de la vida eterna. Aférrate. Agárrate fuertemente y no te despegues de ahí, no te sueltes por nada ni por nadie. Pero es que mi esposo me dijo que yo necesito decir mentiras. No voy a mentir por ti ni por nadie, porque primero tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. Y la autoridad tuya primero está por encima la autoridad de Dios. Necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, es que es mi esposo, lo quiero mucho. Sí, tu esposo está pecando, dile, estás pecando, estás haciendo mal. Dios dice eso en tu palabra. Tu esposa está haciendo las cosas mal, necesitas decírselo con amor. Necesitas hablar con la persona y decirle, necesitamos aferrarnos a las cosas eternas. Hermanos, me encanta mucho esta palabra que dicen que hay dos cosas eternas en este mundo, la palabra de Dios y las almas de los hombres. Entonces, echemos mano de estas cosas, de la vida eterna, y prediquemos el Evangelio. No solamente, mis hermanos, en las cosas de las que echamos mano, sino también Pablo le va a decir a Timoteo, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál mandamiento está hablando aquí Pablo para con Timoteo? El mandamiento de predicar el Evangelio, de guardar la sana doctrina, de no inmiscuirse con falsos maestros, de no inmiscuirse en cosas vanas y profanas y de viejas, lo que ya estudiábamos anteriormente. Hermanos, guardemos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Quieres ser conocido como un hombre o una mujer de Dios? Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay quienes lo estamos haciendo o quienes lo están haciendo en la iglesia, gloria a Dios. Si tú no eres uno de ellos, créeme, no estás siendo conocido como un hombre y una mujer de Dios. Necesitas predicar el Evangelio. Este es el mandamiento por el cual Pablo dejó a Timoteo
y le pedía que se guardase de la falsa doctrina, pero que también predicara el Evangelio, que no se distrajera, que no hubiera distractores a su alrededor. Y después por las cosas que evita. Un hombre o una mujer de Dios se va a dar a conocer por las cosas que evita. Vean el último versículo cuando dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Evita las pláticas sobre cosas que nada ayudan, mis hermanos, a ser mejores cristianos y que nos hacen divagar de la verdad revelada de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué pláticas son estas? Oye, ¿viste en el programa de los ovnis? Volaron 4 platillos voladores arriba y estaban allí. ¿Tú qué piensas? ¿Hay vida en otro planeta? Ponle tú, esto no está mal hablarlo, pero ¿de qué te sirve hablar de estas cosas que no están reveladas en la palabra de Dios? Oye, ¿ya viste Paranormal? La niña fue jalada por una sábana y la niña se ve así que baja siendo jalada. Y hoy muchas personas de la tercera edad se la pasan viendo estos programas y están ahí bien entretenidas. Y van a los cementerios y graban estos videos y se ve que se mueve la tumba y sale una manita así de un esqueleto y toda la gente empieza a hablar de estas cosas. Y la palabra de Dios dice: Timoteo, evita ese tipo de cosas, este tipo de pláticas que son profanas, que no tienen, son vanas, son huecas, no tienen profundidad. Cuando alguien te hable de esto, mi hermano, verdaderamente no tiene provecho. Mejor dile: oye, ¿sabes qué? Eso significa que pues hay muerte, ¿verdad? Y empieza a predicar el Evangelio. Pero hay algo que tienes que evitar. Si quieres ser conocido como una mujer o un hombre de Dios, evita estas cosas, no te enredes en ellas. Es más, procura ver el momento cuando te platiquen para decir: ay, ¿sabes qué, Cristo? Ay, ¿sabes qué? El amor de Dios. Y empieza y toma por ahí la parte y sé tú el líder o la líder que Dios necesita en ese momento para con las personas. Oye, que, no sé, en la India, ¿verdad? El dios fulanito de tal, mira, hay muchos dioses, ¿sabías? Y hay muchas religiones en el mundo, pero hay un solo Dios verdadero. Déjate hablo de él y empiezas con Juan 3:16. ¿Qué tal? ¿Quieres ser conocido como un hombre o una mujer de Dios? Aprovecha esto, deja las pláticas vanas y enfoca, ¿verdad? Y después, evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La ciencia no es mala, mis hermanos. Como cristianos pensamos muchas veces que la ciencia es del diablo o la ciencia no es de Dios, y créeme que Dios creó todas las cosas que hay, y los hombres o grandes eruditos que han existido en el mundo, grandes pensadores también, muchas de las cosas que han descubierto simplemente ha sido eso, descubrimientos que han hecho, porque el creador de todas las cosas las ha manifestado, y las que hemos visto en su palabra, que la tierra era plana, ¿verdad? En su momento, y la Biblia ya decía que era redonda, y muchos satanizan la ciencia. La ciencia, mis hermanos, es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. La ciencia no es mala. ¿Qué sí es malo? Cuando algo que la falsamente llamada ciencia empieza a afirmar por encima de la palabra de Dios. Cuando contradice las enseñanzas de las Escrituras, entonces eso es algo que se puede llamar falsa ciencia. Por ejemplo, la teoría de la evolución del hombre, ¿verdad? La conocemos con su evidencia científica y todo lo que ha traído. Fue una de siglos y años, ¿verdad?, que vinieron hablando de esto y que vinieron diciendo que no era real, y que otros decían que sí, y que la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang y las diferentes teorías que hay, y todo el mundo se enfrascan en estas cosas. No te enfrasques en ello, comparte el Evangelio. No te enfrasques en estas cosas, sino comparte el Evangelio. Hoy en día ya encontraron tiene como 3 veces de la Tierra, de este mundo, que es como otra tierra, no sé cuántos años luz, 335 años luz, y que dicen que es habitable y que hay vida en ese lugar, pero que está a no sé cuántos grados centígrados un poquito más abajo, que puede estar a grado de congelación, pero que hay vida en ese lugar. Y yo no me voy a escandalizar así de
No puede ser, o sea, eso es mentiras de Satanás. No, al contrario, en la NASA tienen esos grandes telescopios espaciales y ya pudieron ubicar esto y dicen que tiene agua, tiene esto, tiene el otro, y que están ya verificando si va a haber vida. Capaz de que a 4 o 5 años nos dicen, ¿saben qué? Descubrimos 3 planetas donde hay vida. ¿Y qué va a hacer usted? Así digo, pues vamos a predicarles el evangelio, ¿no? Vamos a predicarles el evangelio, no importa cómo, si hablan chino, si hablan mandarín, bueno, es un decir porque no entiendo eso, pero si hablan otro idioma o no hablan, de todos modos con pancartas o como se hacía antes, como predicaban antes el evangelio. Pero imagínese que llegaran a decir, ya encontramos vida en otra tierra, y que sean unos tipos más altos o mujeres así súper con brazos largos o cosas así, yo no sé. Y tú dirías, Señor, te equivocaste, al contrario, gloria a Dios. Porque lo que nos fue revelado aquí está, pero si la ciencia descubrió algo, no vamos a decir, son demonios. No, mi hermano, la ciencia no es mala siempre y cuando no contradiga los principios de la palabra de Dios. Amén. Aquí cerramos con esto, este estudio, el versículo 17, acompáñeme ahí, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, la semana pasada vimos a los que no eran ricos y quieren enriquecerse. Aquí Pablo entonces ahora está hablando a los que ya son ricos y son creyentes. Es una diferencia diferente. Es una diferencia diferente, ¿eh? ¿Qué tal? Nada más para que se despierten y no... Ay, sí, cómo no. Entonces, los versículos pasados son los que son pobres y quieren hacerse ricos y están en la búsqueda del dinero y se vuelven avariciosos. Pero la otra parte es qué pasa con un creyente que ya es rico o que ya era rico, Bill Gates, y conoció a Cristo como su Salvador. ¿Y cuál es el pensamiento de Bill Gates en ese momento? ¿Cuáles van a ser las luchas de Bill Gates en ese momento? Bueno, Señor, si ya te reconocí, no pierdo mi salvación, soy un hijo de Dios. Pero todos estos perrillos de aquí los tengo, o sea, nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque él ya manejó un estilo de vida diferente, porque él ya se manejó en otros niveles de vida. Y en esta situación, la iglesia de Éfeso estaba infestada de estas personas, que eran ricas ya en su momento, y Pablo manda y dice, a los ricos de este siglo, o sea, los que ya son creyentes, ricos, manda que no sean altivos, porque la riqueza, mis hermanos, produce altivez de espíritu. Ni pongan la esperanza en sus riquezas. ¿Por qué? Porque la vida que ya tenían antes de Cristo, que ya fue su esperanza, antes su esperanza eran las riquezas. Y después dice, las cuales son inciertas, que no pongan su esperanza en esto, sino en el Dios vivo. Hermanos, guardemos esto en nuestro corazón. ¿Quieres ser conocido como un hombre y una mujer de Dios? Que estas 6 características te definan. De lo que huyes, de lo que sigues, por lo que peleas, a lo que te aferras, a lo que guardas y lo que evitas. ¿Quieres ser una mujer de Dios? Enfócate en estos versículos bíblicos. ¿Quieres ser un hombre de Dios? Enfócate. Empieza a huir. Aférrate a la vida eterna, a las cosas eternas. Guarda el mandamiento, predica el evangelio, evita las pláticas profanas y las cosas de las falsamente llamadas ciencia. No te enfrasques, sino comparte el evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos compartiendo tu palabra hoy, Señor, y que tú seas quien sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Te pido por mis hermanos para que podamos pelear la buena batalla, Señor. Ayúdanos porque necesitamos de tu Santo Espíritu para recibir guía, dirección y saber, Señor, cómo tenemos que conducirnos en este mundo que se está perdiendo. Gracias, Dios, porque nos da la oportunidad de ser definidos como hijos tuyos, pero como hombres y mujeres de ti, con un llamado específico, un llamado especial y particular. Gracias te damos por esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.